Se puede medir la soledad en el eco de una casa vacía o en el brillo artificial de una pantalla encendida hasta la madrugada. Para Arturo Fernández, exprofesor de historia de 72 años, la soledad tenía el peso de los libros no leídos y el sabor amargo del café recalentado demasiadas veces. Vivía en Arévalo, un pueblo abulense donde las piedras susurraban historias de reinas y el aire olía a leña quemada en invierno y a tomillo en verano. Su casa, cerca de la iglesia de San Martín, era un santuario de recuerdos, cada objeto un eco de Carmen, su esposa durante 45 años, perdida hacía 2 en un noviembre cruel que aún le helaba los huesos. El otoño se había instalado en Castilla, pintando los campos de ocres y dorados, y Arturo sentía el frío no solo en la piel, sino en el alma. La jubilación le había regalado tiempo, pero también un vacío que los paseos por la plaza de la villa y las partidas de dominó en el casino con Manuel, su amigo de toda la vida, apenas lograban mitigar. Fue Elena, su nieta, una muchacha vivaz que estudiaba periodismo en Madrid, quien le insistió en abrirse un perfil de Facebook. Así estarás conectado, abuelo, verás fotos de antiguos alumnos, podrás leer noticias. Le dijo con ese entusiasmo digital que a Arturo se le antojaba de otro planeta. Y así, con torpeza y una mezcla de curiosidad y escepticismo, Arturo se adentró en el laberinto de las redes sociales. Una tarde gris, mientras el viento ululaba en las estrechas calles de Arévalo, una notificación iluminó la pantalla de su vieja tableta. Una solicitud de amistad. Sofía Herrera. La foto de perfil mostraba a una mujer de unos 50 y tantos, de mirada serena y sonrisa amable, con un fondo de libros que a Arturo le resultó familiar y acogedor. En su información ponía que amaba la historia, el arte y la música clásica. Vaya, pensó Arturo, con un atisbo de interés que no sentía desde hacía mucho. Aceptó. Los primeros mensajes fueron tímidos, exploratorios. Comentaban artículos sobre hallazgos arqueológicos, compartían opiniones sobre el último premio Planeta, debatían sobre si Fray Luis de León era realmente el mejor poeta del siglo de oro. Sofía escribía con una elegancia y una cultura que fascinaron a Arturo. Sus palabras eran como un bálsamo para su intelecto adormecido. Le contó que era traductora, que vivía en Salamanca, una ciudad que Arturo amaba, y que también había enviudado hacía unos años. La soledad es una compañera difícil, Arturo, le escribió una noche, y él sintió que por fin alguien entendía ese peso invisible que cargaba. La correspondencia virtual se volvió el faro de los días de Arturo. Esperaba con ansia las notificaciones, el pequeño sobre rojo que anunciaba un nuevo mensaje de Sofía. Hablaban durante horas. Ella le preguntaba por sus clases, por los reyes de Castilla, por los secretos que escondían las murallas de Arévalo. Arturo se explayaba, sintiendo cómo su antigua pasión por la enseñanza rebrotaba, cómo su mente se desempolvaba. Sofía era la alumna perfecta, la confidente ideal. Le envió fotos de su supuesta casa en Salamanca, un patio lleno de flores, una biblioteca acogedora. Arturo, a cambio, le describía los atardeceres desde el mirador de Adaja, el sabor de los judiones del barco que tanto le gustaban a Carmen. Elena vino a pasar un fin de semana. Notó el cambio en su abuelo. Estaba más animado, sí, pero también más pegado a la tableta. Sus ojos brillaban de una forma extraña cuando hablaba, con estudiada indiferencia, de una amiga con la que intercambio opiniones culturales. «¿Una amiga, abuelo dónde?», preguntó Elena, con esa mezcla de curiosidad y sexto sentido que tienen los jóvenes. «De Salamanca, muy culta. Se llama Sofía», respondió Arturo, desviando la mirada hacia un retrato de Carmen. Elena frunció el ceño. «Ten cuidado en Internet, abuelo. No todo el mundo es quien dice ser». Arturo se irguió, ofendido. «Hija, por favor, sé con quién hablo. No soy un niño». Pero una minúscula espina de incomodidad se le clavó. La desechó rápidamente. Sofía era diferente. Un día, Sofía tardó más de lo habitual en contestar. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje era breve y teñido de angustia. «Perdona mi silencio, Arturo. Estoy pasando por un momento terrible. Mi hermana, que vive en Alemania, ha tenido un accidente muy grave. Necesita una operación urgente y el seguro no cubre todo. Estoy desesperada». El corazón de Arturo dio un vuelco. «Sofía, querida, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte?». La respuesta no tardó en llegar. «Eres tan bueno, Arturo. Me da tanta vergüenza pedir esto, pero cualquier ayuda sería un milagro. Necesito unos 800 euros para completar lo que falta. Te lo devolveré en cuanto pueda, te lo juro».
Arturo se quedó mirando la pantalla. 800 euros. Era una cantidad considerable, pero no desorbitada. Pensó en la bondad de Sofía, en sus conversaciones, en cómo le había devuelto la ilusión. Se imaginó su angustia, su desesperación. El recuerdo de la enfermedad de Carmen, los gastos imprevistos, la sensación de impotencia. Sí, podía ayudarla. Era lo correcto. Fue al banco esa misma mañana. Al cajero, un joven con gafas que le conocía de toda la vida, le dijo que era para una reparación urgente en el tejado. Una mentira piadosa. Mientras hacía la transferencia a la cuenta que Sofía le había indicado, sintió una mezcla de nerviosismo y una extraña satisfacción, la de ser un caballero andante acudiendo al rescate. Sofía le respondió con un mensaje lleno de gratitud y emoticonos de corazones. Arturo sonrió. Había hecho bien. Las semanas siguientes, la relación con Sofía se estrechó aún más. Arturo se sentía indispensable, el apoyo de Sofía en sus momentos difíciles. La hermana mejoraba lentamente, pero surgían nuevos problemas. Medicamentos caros, terapias de rehabilitación no cubiertas, un viaje imprevisto para cuidarla. Cada nueva dificultad venía acompañada de una nueva solicitud de dinero, cantidades que iban desde los 300 a los 1000 euros. Arturo, ya inmerso en la dinámica de ayudar, accedía. Los ahorros que compartía con Carmen destinados a imprevistos o algún capricho para Elena menguaban a ojos vista. Manuel, su amigo del casino, lo notaba extraño. «Arturo, andas como alma en pena últimamente y no es por perder al dominó», le dijo un día mientras recogían las fichas. «Y esa sonrisa que se te pone cuando miras el móvil, no me digas que te has echado novia por internet de esas». Arturo se ruborizó. «No digas tonterías, Manuel. Es solo una amiga, una mujer muy interesante con la que comparto aficiones, y está pasando por una mala racha, eso es todo». «Amigas de internet que necesitan dinero», masculló Manuel, negando con la cabeza. «Ten cuidado, Arturo, que a nuestra edad ya no estamos para que nos tomen el pelo. Hay mucho listo suelto por esos mundos de Dios virtuales». Las palabras de Manuel, aunque dichas con buena intención, molestaron a Arturo. ¿Qué sabría él de la conexión especial que tenía con Sofía? Sofía era diferente, sensible, culta. No era una vulgar timadora. Sin embargo, una noche, releyendo los mensajes de Sofía, una pequeña incongruencia le llamó la atención. Ella había mencionado que su hermana vivía cerca de Múnich, pero en un mensaje anterior, hablando de un viaje cultural, había dicho que nunca había estado en Alemania. Un escalofrío recorrió la espalda de Arturo. Se habría equivocado él al recordar. Era posible. Últimamente andaba algo despistado. Descartó la duda, atribuyéndola a su propia memoria falible y al cansancio. No quería, no podía, dudar de Sofía. Elena llamó por teléfono. «Te noto la voz rara». «Estoy bien, hija. Cosas de la edad», mintió Arturo. No quería preocuparla, y menos aún confesarle que estaba enviando dinero a una mujer que solo conocía por internet. La vergüenza le quemaba. «Voy a ir a Arévalo el próximo fin de semana. Me apetece ver el pueblo en otoño y achucharte un poco». A Arturo se le encogió el estómago. Elena era demasiado lista. Temía que descubriera algo. Sofía, mientras tanto, le pintaba un futuro juntos. «Cuando todo esto de mi hermana se solucione, Arturo, me encantaría ir a Arévalo. Pasear por esas calles llenas de historia de tu mano, que me enseñes tus rincones favoritos. Quizás incluso podríamos pensar en algo más». El corazón de Arturo latía con fuerza adolescente. Un romance otoñal. La idea era demasiado tentadora. Para acelerar ese encuentro, Sofía le explicó que había encontrado unos billetes de avión muy baratos para venir a España en cuanto su hermana estuviera un poco mejor, pero necesitaba urgentemente 1500 euros para reservarlos antes de que subieran de precio. Sería nuestro primer paso, Arturo, el comienzo de algo maravilloso. Arturo, cegado por la ilusión, fue de nuevo al banco. Elena llegó a Arévalo un viernes por la tarde, con el aire fresco de la sierra en las mejillas y una mochila cargada de libros y apuntes. Abrazó a su abuelo con fuerza. Arturo intentó disimular su nerviosismo, pero Elena, con su aguda percepción, notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos evitaban los suyos por momentos. Durante la cena, mientras Arturo hablaba con un entusiasmo forzado sobre un documental de historia que había visto, Elena le observaba discretamente. La tableta de su abuelo no dejaba de emitir el suave pitido de las notificaciones. «Parece que tu amiga Sofía es muy activa hoy, abuelo», comentó Elena, casualmente. Arturo se atragantó con un trozo de pan. «Sí, bueno, está
Está organizando un viaje. ¿Un viaje? ¿A dónde va? A España. A verme, confesó finalmente en voz baja. Elena dejó el tenedor sobre el plato. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez has hecho una videollamada con ella? ¿O te ha enviado alguna foto suya que no sea la del perfil, una foto más personal del día a día? Arturo se sintió acorralado. Bueno, no hemos tenido ocasión para videollamadas. Ella tiene una cámara muy antigua en su ordenador. Y sí, me ha enviado fotos de su casa, de sus flores. ¿Pero de ella, abuelo? ¿Una foto reciente, espontánea? Él negó con la cabeza, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. No ha surgido, pero no tiene importancia. Lo que cuenta es nuestra conexión, nuestras conversaciones. Abuelo, dijo Elena con suavidad, pero con firmeza, ¿puedo ver su perfil de Facebook un momento? Solo por curiosidad. Arturo dudó. Una parte de él quería negarse, proteger ese mundo privado que había construido con Sofía. Pero la mirada seria de Elena, su preocupación genuina, le desarmó. Asintió con resignación. Elena tomó la tableta. Sus dedos ágiles se movieron por la pantalla. Arturo la observaba en silencio, el corazón encogido. Vio cómo Elena guardaba la foto de perfil de Sofía y luego abría el buscador de Google. Tecleó algo, subió la imagen. Arturo no entendía qué estaba haciendo. Pasaron unos segundos que a él le parecieron eternos. De repente, Elena ahogó una exclamación. ¿Qué ocurre?, preguntó Arturo, alarmado. Elena giró la tableta hacia él. En la pantalla, junto a la foto de Sofía, aparecían múltiples enlaces. Uno de ellos llevaba a la página web de una arquitecta chilena, residente en Santiago. La misma mujer, la misma sonrisa serena, pero con un nombre diferente: Laura Valdivieso. Otro enlace mostraba la misma foto en un foro sobre estafas románticas, donde varias personas advertían sobre perfiles falsos que utilizaban esa imagen. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. Miró la foto de Sofía, luego la de Laura Valdivieso. Eran idénticas. No, no puede ser, susurró, la voz rota. Es un error. Tiene que haber una explicación. «Abuelo», comenzó Elena con infinita tristeza en la voz. Arturo se levantó bruscamente de la mesa, derribando casi la copa de vino. «No, Sofía no es así. Tú no la conoces». Su voz temblaba, una mezcla de rabia y pánico. Quería creer, necesitaba creer. Cogió su móvil, los dedos torpes buscando el contacto de Sofía en WhatsApp. «Voy a llamarla, ella me lo explicará todo». Marcó el número. Sonó una vez, dos veces, y luego el mensaje automático: «El número al que llama no está disponible en este momento». Intentó con Facebook, buscó su perfil, usuario no encontrado. El color abandonó el rostro de Arturo. Se apoyó en la pared, sintiendo cómo las fuerzas le fallaban. Elena se acercó y le puso una mano en el brazo. «Abuelo, por favor, siéntate». Él la miró, los ojos llenos de una desesperación insondable. Todo era mentira. Sus palabras, sus poemas, su hermana enferma, el viaje para verme. Cada palabra era una puñalada. Elena asintió lentamente, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Me temo que sí, abuelo. Has sido víctima de una estafa, de catfishing». La palabra resonó en la cabeza de Arturo. Catfishing. Lo había leído alguna vez en algún artículo perdido de Internet. Algo que le pasaba a otros, a gente ingenua, desesperada. No a él, no a Arturo Fernández, profesor de historia, hombre culto. La vergüenza cesó, la humillación. El dolor de la traición era físico, una opresión en el pecho que le impedía respirar. Se dejó caer en una silla, el cuerpo vencido. Recordó cada mensaje, cada confidencia, cada euro enviado. Miles de euros. Los ahorros de toda una vida con Carmen esfumados. Pero el dinero, en ese momento, era lo de menos. Era la ilusión rota, la confianza pisoteada, la soledad que volvía, más fría y cruel que nunca, porque ahora venía acompañada del fantasma de un amor que nunca existió. Lloró. Lloró como no lo hacía desde el funeral de Carmen, lágrimas de rabia, de impotencia, de profunda tristeza. Elena le abrazó, dejándole desahogar su dolor en su hombro joven y fuerte. Los días que siguieron fueron un borrón. Arturo apenas comía, apenas hablaba. Se pasaba horas sentado en su sillón, mirando al vacío. La casa, antes su refugio, ahora se sentía como una tumba llena de ecos burlones. Elena se quedó en Arévalo una semana más, cuidándole, hablándole con paciencia, ayudándole a bloquear todos los contactos y a cambiar contraseñas. Le explicó que estos estafadores eran profesionales, que sabían cómo manipular, cómo encontrar las debilidades de la gente. «No es tu culpa, abuelo. Eres una buena persona, y ellos se aprovecharon de eso».
Pero Arturo no podía evitar sentirse estúpido, un viejo ridículo que se había dejado engañar como un novato. Manuel vino a verle. No hizo preguntas, no hubo reproches. Simplemente se sentó con él en silencio, compartiendo una partida de dominó que Arturo apenas siguió. «El dinero va y viene, Arturo», dijo Manuel al despedirse. «La amistad de verdad, esa se queda». Poco a poco, con el apoyo incondicional de Elena y la callada lealtad de Manuel, Arturo comenzó a emerger de la oscuridad. El dolor seguía ahí, una herida profunda que tardaría en cicatrizar, pero ya no le paralizaba. Elena le convenció para que denunciara el caso a la Guardia Civil, aunque ambos sabían que las posibilidades de recuperar el dinero o de encontrar al culpable eran mínimas. Eran estafadores escurridizos, probablemente operando desde el extranjero, usando identidades y cuentas bancarias robadas o de mulas. Pero dar ese paso fue, para Arturo, una forma de cerrar un capítulo, de afirmar que no se quedaría callado. Una mañana, varias semanas después, mientras ordenaba su biblioteca, una tarea que había pospuesto durante años, Arturo encontró un viejo cuaderno con poemas que había escrito en su juventud cuando cortejaba a Carmen. Versos torpes, llenos de un romanticismo ingenuo, pero sinceros. Una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. Recordó cómo Sofía le había enviado un poema suyo, que luego Elena descubrió que era de un conocido poeta sudamericano. La falsedad contra la autenticidad. El invierno llegó a Arévalo, cubriendo los campos de escarcha. Arturo volvió a sus paseos, aunque ahora eran más reflexivos, menos apresurados. Volvió al casino, a las partidas con Manuel, a las charlas sobre el tiempo y la política local. Un día, el director del centro de mayores del pueblo, un antiguo alumno suyo, le propuso dar una pequeña charla sobre historia local. Arturo dudó. Hacía mucho que no hablaba en público, que no se sentía profesor, pero luego pensó en su experiencia, en el dolor que aún sentía. Quizás podría hacer algo más. A la semana siguiente, Arturo se encontraba frente a una veintena de rostros atentos en el salón de actos del centro de mayores. Habló de los comuneros de Castilla, de Isabel la Católica, de la rica historia de Arévalo. Y al final, con la voz un poco temblorosa pero firme, cambió de tema. «Queridos amigos», comenzó, «hoy también quiero hablarles de otra historia, una más personal y dolorosa. Una historia sobre la soledad, la confianza y los peligros que acechan en ese mundo que llamamos Internet». Contó su historia, sin adornos, sin autocompasión, pero con una honestidad brutal. Habló de Sofía, de la ilusión, del engaño, de la vergüenza. Vio asentimientos, miradas de comprensión, alguna lágrima furtiva entre los asistentes. Muchos de ellos también viudos, también solos, también usuarios primerizos de esas tecnologías que a veces parecían más una trampa que una ventana al mundo. Cuando terminó, hubo un silencio, y luego un aplauso cálido, respetuoso. Varias personas se acercaron a agradecerle su valentía, a compartir en voz baja sus propios temores o pequeñas estafas sufridas. Arturo sintió que por primera vez en mucho tiempo su experiencia, su dolor, había servido para algo. Había transformado la humillación en una lección, el silencio en una advertencia. La primavera llegó tímidamente a Castilla. Los almendros florecieron en los campos alrededor de Arévalo, y un sol pálido comenzaba a calentar las viejas piedras de la muralla. Arturo no había recuperado el dinero perdido, ni la inocencia arrebatada. La herida seguía ahí, pero ya no supuraba con la misma intensidad. Había días grises, por supuesto, días en que el fantasma de Sofía y su traición le visitaban con especial crudeza. Pero ahora tenía herramientas para combatirlos. La compañía de Elena en sus visitas más frecuentes, las charlas intrascendentes pero reconfortantes con Manuel, e incluso una nueva actividad que le había propuesto el director del centro de mayores, un pequeño taller sobre seguridad en Internet para la tercera edad. Al principio la idea le pareció irónica. Él, la víctima, enseñando a otros a no caer, pero luego comprendió que precisamente su experiencia le daba una autoridad única. Con la ayuda de Elena, que le preparaba presentaciones sencillas y le explicaba los términos técnicos, Arturo comenzó sus clases. Hablaba de contraseñas seguras, de cómo identificar perfiles falsos, de la importancia de no compartir información personal y, sobre todo, de desconfiar de las solicitudes de dinero, por muy conmovedora que fuera la historia. Sus alumnos, hombres y mujeres de su edad, le escuchaban con atención, hacían preguntas, compartían sus dudas. Arturo se sentía útil de nuevo.
su vocación de profesor renacida de las cenizas de su desengaño. Una tarde, mientras paseaba por el jardín trasero de su casa, ese pequeño oasis que Carmen había cuidado con tanto esmero, Arturo se detuvo frente a un rosal que apenas había dado flores el año anterior. Recordó que era el favorito de Carmen, un rosal de té de un color rosa pálido casi blanco. Con una decisión repentina, fue a por las herramientas de jardinería. Con manos que aún recordaban el tacto de la tierra, comenzó a podarlo con cuidado, a quitar las malas hierbas, a abonarlo. Era un trabajo físico, sencillo, que le conectaba con algo real, tangible. Elena le encontró allí, las manos sucias de tierra, una expresión serena en el rostro. «Parece que ese rosal va a tener una segunda oportunidad, abuelo», dijo ella, sonriendo. Arturo la miró. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Elena, incluso los viejos rosales olvidados». Y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, brilló un atisbo de la antigua curiosidad, una chispa de esperanza, frágil pero persistente como las primeras flores de la primavera castellana. La soledad seguía siendo una compañera, pero ya no era la única. Ahora también estaban el recuerdo agradecido de Carmen, el cariño de su nieta, la lealtad de su amigo y la silenciosa dignidad de quien, habiendo caído, había encontrado la fuerza para levantarse y advertir a otros del abismo. El eco en la casa ya no era tan desolador. Empezaba a llenarse con el murmullo de nuevas historias, las suyas, las de aquellos a quienes ahora ayudaba a navegar con un poco más de luz por el vasto y a veces peligroso océano de la vida digital.